Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las quejas por el pago de renta. Muchas personas que ya declararon renta aseguran que este año les salió más caro el pago de ese impuesto. En minutos hablaremos con la experta Lisette Mesa, directora de negocios Tributi.com, para ver las causas y si se puede hacer algo o no frente a esta situación. Sí hay combustible para los aviones. El gobierno aseguró que ya se normalizó el suministro de combustible Jet A1 para las aeronaves, por lo que consideró injustificadas las cancelaciones de vuelos. En minutos, las declaraciones y las reacciones de varios gremios. Y las remesas siguen en niveles récord. En julio, nuevamente, entraron al país más de $1.000 millones en giros para las familias. Víctor Grosso nos contará todos los detalles de esta buena noticia. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema que involucra a millones de colombianos y que tiene preocupados a muchos de ellos. Hablamos de la declaración de renta que por estos días hay que presentar ante la DIAN. Doctora Lisette Mesa, directora de negocios de Tributi.com. Buenas noches y bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches, Henry, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de tenerla por aquí, doctora, y quisiera comenzar con esta pregunta. Bueno, 6 millones de colombianos es lo que ha dicho la DIAN, personas naturales, que este año deben cumplir con esta obligación tributaria de presentar su declaración de renta. ¿Esa cifra de 6 millones ha venido en aumento o es más o menos lo mismo de los últimos años? Ha ido aumentando, Henry. En los últimos años cada vez hay más contribuyentes que deben presentar su declaración de renta. El año pasado hubo 5,7 millones de declarantes y este año pues la DIAN espera 6 millones e incluso puede subir un poquito más esa suma. Pues por esos días en que todo el mundo, en los pasillos, en los almuerzos, en las oficinas, hablamos del tema de la declaración de renta porque de alguna manera todos nos vemos ahí reflejados. Hay una preocupación que muchos han expresado, doctora, y quería preguntarle por esto, ustedes que están metidos en este mundo. Y es que hay gente que dice, mire, este año se me incrementó el pago del impuesto de renta. Algunos me dicen que en 40%, que en 50%, y uno que otro me dice, pagué el doble. ¿Sí será que está presentándose esto o puede ser algún error de la misma persona a la hora de declarar? Sí está pasando, y está pasando porque con la aprobación de la reforma tributaria del 2022 se limitaron las deducciones y rentas exentas de las personas naturales al momento pues, de hacer su declaración de renta y por ende de deducir el impuesto de renta. ¿Qué pasa? Personas que ganan más de 11 millones de pesos desde la reforma tributaria este año van a tener que pagar más, ya que declaramos renta por los movimientos financieros y nuestra situación financiera del año pasado. En este caso, la reforma tributaria fue aprobada en diciembre del 2022, empezó a regir a partir del 2023. Entonces, este año 2024, que declaramos por lo que hicimos en el 2023, las personas que ganan más de 11 millones de pesos se están viendo afectadas porque tienen menor capacidad de deducir pues, o de adquirir o de someterse a beneficios y rentas exentas este año. Eso es lo que está pasando. En otras palabras, a ver si lo entendí, no es que el porcentaje, digamos, la tasa de tributación propiamente de renta para personas naturales se haya incrementado, sino que las cositas que nos aliviaban, que nos ayudaban a abaratar un poco el pago del impuesto, se redujeron. ¿Qué deducciones, doctora, por ejemplo, ya no se pueden meter o ya no se pueden meter en la misma proporción en que antes se metían? Eso es muy importante, Henry. Primero, las rentas exentas y deducciones de años pasados continúan. Entonces continúan, pero los límites no son los mismos. Estamos hablando de que el año pasado las rentas exentas y deducciones atribuidas a la cédula general, pues limitadas al 40%, esa deducción va a seguir. ¿Qué pasa? Que antes las personas se podían deducir hasta 213 millones de pesos, pues hablando de VTs del 2023. Ahora, este año, las personas cuando hagan su declaración de renta sobre el 2023 van a poder deducir en este rubro solamente 56.800.000. Ese es el máximo. Antes el máximo eran 213 millones, este año el máximo son 56 millones de pesos. Entonces ahí es donde ves que las oportunidades de deducción
se bajaron porque el límite se redujo y por ende las personas van a tener que pagar mucho más. Y Eso hay- es lo que está pasando. Es un ejemplo y pues hay muchas otras deducciones, la mayoría que se limitaron de esta forma. Doctora Licedi, frente a eso, ¿hay algo que se puede hacer o nada que hacer? O sea, uno no se puede inventar deducciones, me imagino, tampoco puede presentar cosas ahí que no son reales, de manera que no es mucho lo que se puede hacer, hay que pagar más entonces. Hay que pagar más. Si ganas más de 11 millones de pesos, los salarios más altos van a tener que pagar más. Ahora, pero sí hay oportunidades. Hay oportunidades cuando haces una buena planeación tributaria. Entonces, cuando tú entiendes que ya cambió el panorama y empiezas a planear tu situación, por ejemplo, estamos en este momento en agosto. Estamos ya casi que finalizando el año, pero aún tienes varios meses para que puedas hacer una planeación tributaria más exhaustiva y poder recibir o cobijarte bajo la mayor cantidad de beneficios tributarios. Ahora, si tú ya los tienes todo planeado y ya te acogiste a todos los beneficios tributarios y a todas las deducciones a las que tienes derecho, lamentablemente no hay nada más que hacer, aunque este año se estrenaron también con la reforma tributaria deducciones nuevas. Por ejemplo, la deducción de la factura electrónica, que ahora puedes deducir, por ejemplo, por compras que hayas hecho el año pasado, hasta el 1% de esas compras con facturación electrónica pagadas con medios electrónicos. Ahí, este año, en tu declaración de renta puedes deducir ese rubro y sale en la información exógena que proporciona la DIAN. Ahí está ese rubro. ¿Sabe que Otra una... oportunidad, Sí, adelante, adelante. ¿Otra qué? otra oportunidad de deducción es, por ejemplo, la doble deducción por dependientes. Todos los años anteriores podíamos deducir hasta el 10% por los dependientes económicos que tuviéramos, ¿cierto? Este año, adicional a ese 10%, vas a poder deducirte por CAP, hasta cuatro dependientes vas a poder deducirte una suma importante, que es más o menos, en este momento se me va la cifra exacta, pero vas a poder deducirte por cada dependiente más o menos 3 millones de pesos, más o menos 3 millones de pesos por dependientes al momento de hacer tu declaración de renta. Y otra novedad que no viene de la reforma tributaria como tal, pero es muy interesante, y es que este año ambos padres podrán deducir a los mismos hijos como dependientes en la declaración de renta. Entonces Bueno, son cosas importantes a tener en cuenta. no todo es malo entonces, hay también algunas cositas que favorecen y que han entrado en vigencia. Doctora, esto del calendario tributario todavía no ha terminado, de hecho los últimos que van a declarar renta tienen plazo máximo hasta el 24 de octubre, así que todavía mucha gente, como unas 2/3 partes aproximadamente, todavía tienen plazo para presentar su declaración de renta. Por eso quisiera preguntarle qué documentos son importantes, así como abuelo de pájaro, como decimos, de alistar rápidamente para hacer esto con tiempo y poder presentar sin demoras la declaración de renta. Básicamente el RUT, tenerlo actualizado. Este año la DIAN muy juiciosamente actualizó muchos RUTs de los colombianos. Otras personas que no tenían siquiera RUT, pues sí les toca hacer la diligencia y tenerlo listo. Documentos importantes, certificados tributarios, importante tenerlos a la mano. Casi todos los bancos temprano al inicio de año empezaron a enviar esos certificados, momento de recopilarlos y ante todo tener muy claras todas estas deducciones a las que tienes derecho para que puedas hacer uso de ellas y pagar pues el mínimo impuesto legalmente posible, que eso es lo que siempre recomendamos en tributi.com a todos nuestros usuarios. A muchas personas de todas estas, incluido yo, que tenemos que declarar renta, nos ha llegado lo que llaman la declaración sugerida que elabora la DIAN para que si uno no quiere ponerse a hacer, pues se acoja a esa declaración sugerida. Pero algunas personas, doctora, me dicen, no, eso es mucho más costoso de lo que realmente uno tiene que pagar. ¿Será verdad? ¿Es mejor uno mismo hacerla y le sale más barato? ¿O qué es lo que sucede? Es verdad, y es verdad porque la DIAN te envía la sugerida con base en lo que han reportado las entidades financieras con las que tú tienes algún tipo de convenio. Entonces, pero no tiene en cuenta las deducciones a las que tú tienes derecho. Por eso siempre les digo, cuando vayan a declarar renta, tengamos muy claro que, por ejemplo, pues voy a poner el ejemplo de Tributi. En Tributi te dan un paso a paso y te muestran como qué deducciones podrías tú tener. Entonces, si tú seleccionas, no, yo tengo medicina prepagada,
yo tengo dependientes, tengo un crédito con el ICETEX, tengo un crédito hipotecario, tengo un leasing habitacional, todo eso se toma en cuenta para que pagues el mínimo impuesto legalmente posible. Entonces, por eso la sugerida no es la mejor opción para presentar tu declaración de renta. Bueno, doctora, una última pregunta. Mucha gente se preguntará, ¿qué es Tributi exactamente? ¿Qué tipo de ayuda es la que le prestan a ustedes, al menos en este caso para la gente que tiene que declarar renta? Claro que sí. Tributi es una empresa que se dedica todo el año a declaración de renta de persona natural. Todo el año trabajamos para justo en esta época de temporada poder acompañar a los colombianos, a cientos de miles de colombianos a cumplir con esta obligación tributaria. En este momento en Tributi puedes hacer tu declaración de renta directo en la aplicación, pero también en este momento tenemos un plan especial que se llama Un Contador Lo Hace Por Ti, donde contadores expertos y certificados por nosotros en declaración de renta de persona natural se encargan de ese trámite por ti y puedes pues estar tranquilo de que vas a pagar el mínimo impuesto legalmente posible. Pues doctora, creo que nos ayudó a aclarar muchas dudas que teníamos sobre este tema de la declaración de renta, que nunca ha sido fácil, mucha gente se enreda con esto, se asusta uno con el cuento, sobre todo cuando es por primera vez que debo declarar renta, pero gracias por ayudarnos a aclarar muchos interrogantes. Muy amable por estar en Signo Pesos. Gracias a ti por la invitación, que estés muy bien. La doctora Lizeth Mesa de la firma Tributi.com. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo le está yendo a los colombianos que solicitan visa para viajar a los Estados Unidos. Ya nos vemos con datos muy interesantes. Gracias por continuar en Signo Pesos. Y a esta hora llega don Víctor Grosso con otras noticias claves de hoy. Y el tema para esta noche, don Víctor, remesas, ¿verdad? Sí, remesas, Henry. Buenas noches, televidentes. Bueno, una cifra que se podría interpretar, o cifras que se podrían interpretar como positivas, porque entre más plata llegue a Colombia por el concepto de remesas, pues este dato o estos dineros que ingresan al país ayudan a corregir cuentas externas de Colombia y además tienen un impacto muy importante sobre las regiones que más reciben remesas. Pero de otro lado hay gente diciendo, bueno, ¿por qué están creciendo tantas las remesas? ¿Será que muchos colombianos están yendo del país, no están encontrando oportunidades? Ese es un análisis aparte que todavía necesitamos hacer, porque sí están creciendo las cifras de los migrantes colombianos. Pero quedémonos con estos datos hasta julio. Un nuevo reporte del Banco de la República. Siguen siendo históricas las remesas y el dato, Henry, es que por segundo mes consecutivo las remesas superan la barrera de los $1.000 millones. Mensuales, ¿no? Mensuales, sí, por primera vez. En junio, ya este lo traigo aquí como para recordar el dato, se habían registrado $1.017 millones en ingresos de remesas y este es el que revela hoy el Banco de la República, el dato de julio, $1.006 millones en remesas. Esta cifra presenta un fuerte crecimiento del 32,15%. Ahora, y usted empieza ahí a mirar para entenderlo un poquitico más, cada mes más o menos los colombianos en el exterior están enviando cerca de 4 billones de pesos a sus familiares en Colombia a punta de remesas. Miremos el balance completo, enero-julio, por este concepto han llegado $6.634 millones, un crecimiento casi del 18%, también un récord, una cifra sin precedentes. ¿Cuáles son los países que más originan remesas? Es decir, desde donde más envían los colombianos plata a sus familiares. En primer lugar, Estados Unidos, en segundo lugar, España, en tercer lugar, Chile y ahora se mete en ese ranking el Reino Unido. Y estas son las regiones que más reciben remesas, es decir, hacia donde más se dirigen las remesas enviadas por los colombianos en el exterior. En primer lugar, Valle del Cauca. Siempre se ha sabido que las remesas tienen un impacto muy importante sobre la economía del Valle. En segundo lugar, Cundinamarca. Tercer lugar, Antioquia. Cuarto lugar, Risaralda y Atlántico. Vimos, por ejemplo, dentro de los estudios del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, que efectivamente creen que este crecimiento de las remesas tiene que ver, de un lado, con el crecimiento económico o el buen desempeño económico de esos países desde donde se originan las remesas, y en segundo lugar, por la migración de colombianos hacia el exterior. Probablemente también les está yendo bien a los colombianos que están en el exterior y pueden mandarle platica a sus familias aquí en Colombia. Don Víctor, otro tema muy importante, y es que ante la contingencia del suministro de combustible de los aviones, varias aerolíneas decidieron cancelar docenas de vuelos y suspender la venta de tiquetes para algunos días de esta semana. Sin embargo, el gobierno nacional aseguró que sí hay suministro de combustible Jet A1, que es el que requieren las aeronaves para su operación.
La ministra de Transporte, el ministro de Minas y Energía y el presidente de Ecopetrol anunciaron que ya se normalizó el abastecimiento de combustibles para aeronaves y pedirá a la Superintendencia de Industria que investigue la situación porque no ha habido incumplimiento de Ecopetrol con sus despachos a los distribuidores mayoristas. Iniciamos el día de hoy unas inspecciones a cada una de las comercializadoras para evidenciar, verificar sus inventarios. Y hemos solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio también acciones para verificar las posibles fluctuaciones y verificar, pues, por supuesto, las condiciones del mercado. La ministra de Transporte además dejó claro que la cancelación de los vuelos del 25 de agosto no tienen que ver con la contingencia del suministro del combustible, sino con otras razones. Fueron cancelaciones asociadas a una calibración de pistas, tanto en el aeropuerto de Cúcuta como algunas acá en el aeropuerto del Dorado. Pero sí fue enfática en decir que algunas aerolíneas podrían suspender temporalmente la venta de tiquetes. Algunas aerolíneas han tomado la decisión de no vender tiquetes para mantener una flexibilidad en los vuelos, tener espacios, si bien no hay como tal una cancelación de vuelo, sí tener algunos espacios para poder hacer algunas reacomodaciones en el caso de que se tengan que tomar algunas decisiones. En cuanto a la refinería de Cartagena, el presidente de Ecopetrol manifestó que va a aumentar la producción diaria en 5.000 barriles adicionales a lo que normalmente producen. Con esto estamos garantizando la disponibilidad del 95% y se acordó justo un día antes de la contingencia en la refinería de Cartagena con los mayoristas la importación. El gobierno señaló que junto con la Aerocivil realizan seguimiento a las compañías de transporte aéreo en relación con el suministro de combustibles y el funcionamiento en los aeropuertos del país. Además, las autoridades vigilarán las aerolíneas para que no adopten medidas en contra de los usuarios que ya compraron tiquetes. Y desde temprano en la mañana, varios gremios empresariales se mostraron preocupados por la situación en las operaciones aéreas y aunque confiaron en una pronta normalización, explicaron los perjuicios que un déficit de combustible para aeronaves podría provocar. Estamos como en un momento de alerta, no generar pánico sobre este particular, pero sí estamos en un momento de alerta de que no vaya a haber cancelaciones. Los comunicados de las aerolíneas son muy claros donde dice que va a haber reacomodación, que va a haber reubicación de etiquetes, de pasajeros y pues lo que queremos es tener una claridad para nuestros consumidores para que no vamos a tener problemas, por supuesto, con la Superintendencia de Industria y Comercio y con todas las entidades que vigilan a las agencias de viajes. En un país en las dimensiones de Colombia, con una geografía como la que tenemos, la conectividad aérea es indispensable para el desarrollo económico y no podemos sumarle más preocupación ni acciones que limiten la reactivación económica. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La firma de abogados Visas Gómez y Asociados entregó estas interesantes cifras sobre las visas a Estados Unidos. Las aprobaciones, oigan bien, aumentaron este año 13%. El 67% de las solicitudes de visa por parte de colombianos están siendo aprobadas, especialmente en visas de turismo y de negocios. Además, cuando hay una asesoría de una firma especializada, la probabilidad de aprobación sube al 80%. Y concluyen que Colombia es hoy día el segundo país de la región con más visas aprobadas después de Brasil, por encima de Argentina, Perú, Venezuela y Bolivia. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.